un tema fundamental que podría haber evitado el tema del conflicto con el campo. ¿Por qué? Porque a través del impuesto a las ganancias, sin duda, que se podría haber evitado esta fabulosa guerra con uno de los sectores más importantes y más productivos y que genera mayores divisas para el país. Es decir, aquí hay una intencionalidad política. Y la intencionalidad política es, sin duda, la hegemonía del poder. Para la hegemonía del poder se utilizan procedimientos de alto grado de autoritarismo que no se solucionan. No se pueden solucionar, lamentablemente, a través del diálogo, sino a través de un reclamo de la sociedad. Ahora, esa sociedad ahora utiliza, si cada uno puede acceder a Internet, un lenguaje de barra brava y un lenguaje de un alto grado de agresividad fomentado desde el poder hacia abajo. Hay militantes pagados y blogueros que se dedican especialmente a denigrar a todo periodista que critica. Yo lo he sufrido, como lo sufren muchísimos de mis colegas. En esta instancia, el diálogo no existe si la sociedad no lo reclama y de forma activa. Muchas gracias. Le paso a Liliana Licciardi. Liliana es presidenta de la Asociación de Mujeres Médicas. Bueno, Margarita, te agradezco muchísimo tu invitación y la posibilidad de dialogar, que desde un ámbito científico, académico, técnico, político, como es una sociedad de mujeres médicas, muchas veces no tenemos posibilidad de ser convocados para expresar nuestra visión y la preocupación intensa que tenemos por las políticas de salud. Nuestra sociedad es una sociedad joven que ha roto el paradigma de las sociedades científicas porque no está preocupada por un órgano o por un aparato, sino que está preocupado por la salud integral de la mujer, la salud de género, y entiende que la salud está altamente vinculada con la vulnerabilidad biológica, la vulnerabilidad genética, la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad ambiental. Y el hecho de que nosotros podamos compartir con Margarita nuestro pensamiento, nuestra visión y la posibilidad de aportar a los niveles políticos, que son los niveles que definen las políticas de salud, nuestra visión y la posibilidad de brindar a lo mejor, en algunos casos, la creatividad de cómo lograr esas políticas, porque las políticas están, si uno analiza lo que ha pasado, lo que se ha definido en salud en los últimos años, las políticas no han variado. Ahora, ¿por qué no han tenido el impacto que han tenido o que han tenido que tener en la salud de la población? Sí, estamos vinculados prácticamente desde hace años con políticas relacionadas a la atención primaria y los éxitos han sido acotados, locales, como en el caso de Rosario. ¿Por qué motivo? Por el nivel de ejecución, por el nivel gerencial de las políticas públicas. Nosotros de alguna manera lo que estamos planteando es que no existe el problema en la definición de la política, sino en que esa política llegue a la población, llegue a la comunidad. La ejecución de la política es lo que nos preocupa. Y nos preocupa ¿por qué? Porque cada vez más hay una inserción de niveles poco técnicos en la ejecución de políticas de salud. Y nosotros necesitamos consolidar los recursos de gestión y de conducción de esas políticas. Así que, Margarita, la Sociedad de Mujeres Médicas, a través mío y de todas las colegas que ocupan niveles de conducción y asistencial en el sector salud, te vamos a acompañar, estamos junto a vos y con todas las posibilidades de aportar lo poco que se puede aportar o lo mucho que pueda servir. Muchísimas gracias.
Hola. Le paso la palabra ahora al legislador Martín Urez. Ustedes saben que él está presidiendo la comisión investigadora que se ha constituido en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y tiene que ir seguramente a cumplir responsabilidades muy importantes, así que muchas gracias, Martín, por estar con nosotros. Gracias. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Ahora? Sí. Gracias, Margarita, por la invitación y por la oportunidad de compartir una reflexión en relación con una iniciativa que tiene como título Los Diálogos. A mí me quedó, como siempre pasa, cuando lo escucho o lo leo a Roberto, una sensación de que no va a alcanzar el tiempo para terminar de discutir con él. Pero quiero tomar uno de los puntos que él dijo, que era dotar de incomodidad a las interpretaciones tradicionales de lo que se concibe como diálogo. Y decir que desde la perspectiva donde uno lo mira, el diálogo es esencialmente un episodio de lucha. Es un episodio de lucha en el marco del conflicto de la política, porque el diálogo, en primer lugar, presupone el acceso o la lucha por el acceso a condiciones de materialidad que permitan el diálogo. Y nuestras sociedades, por lo general, y nuestra sociedad en particular, cotidianamente vulnera las condiciones de materialidad que habilitan el diálogo. Con lo cual, la propia vocación de instalar al diálogo como mecanismo de relación es en sí mismo, encierra en sí mismo una lucha. No es una lucha novedosa. A mí me venía a la mente, cuando escuchaba a Ricardo hablar del derecho a la educación y no tener educación, me venía una discusión incluso más vieja, que es cuando en los momentos fundacionales de Roma se produce la retirada del Aventino, es decir, donde los plebeyos se van porque no tienen palabra, si no tienen lengua común y no tienen derechos. Y esa retirada, que es un episodio de lucha, genera un diálogo, pero lo genera como consecuencia de un estatuto de pelea. No fue un sucedáneo de la pelea el diálogo, fue la continuación de una enervada forma de constituirse como sujetos sociales. Claramente la política reprocesa estas cuestiones y hoy uno puede decir ordenadamente que si hay diálogo político, si hay diálogo de construcción social, si hay diálogo de lucha, la política debiera quitar esas condiciones que le quitan materialidad a los sujetos, es decir, que le inhiben la materialidad a los sujetos. Y entonces la política sí tendría como norte quitar al destino, quitar a la fatalidad, quitar a la fuerza bruta, quitar a la necesidad material, como productora de sujetos que, pudiendo ser hablantes, no son dialogantes. Y en esa línea me parece que el primer punto es que si asumimos el desafío de construir en lucha algo que se llame diálogo, me parece que debiéramos reconocer que ese diálogo es construcción de poder. Es decir, el diálogo es la construcción de poder. Una forma distinta de las tradicionales formas de apelación a la coerción, una forma distinta de las tradicionales formas apeladas a la cohesión ideológica, sino una construcción deliberativa de poder social. Poder social que remite, en primer lugar, al desafío de una nueva semántica, porque no es revisitando la semántica anterior que el diálogo se revivifica. Una construcción dialógica que implique también asumir nada más ni nada menos las consecuencias del diálogo. Porque el diálogo, una vez que se produjo, genera un sinfín de consecuencias en naturaleza de políticas públicas, de relaciones entre actores sociales, de parámetros de convivencia que, si no son asumidos como tal, se convierten en un simple placebo, en un diálogo que es para que no sea, en un diálogo que forma parte, aunque parezca brutal decirlo, de la amenaza de la fuerza bruta. Hablemos porque si no pasa esto, para que después no pase. Y entonces el diálogo queda como un revestimiento amable de la inmovilidad social o del statu quo. Y lo riesgoso de esto es que, tal cual pasó en el Aventino, cuando los
desamparados, cuando los desaventajados, cuando los más débiles pierden o bien la confianza en la palabra, o bien banalizan el uso de la palabra, porque la palabra ya tiene ganadores y perdedores preestablecidos, el sistema social retoma inevitablemente condiciones de fuerza bruta. Y la fuerza bruta nunca la dominan los débiles, los desaventajados o los que están peor. En ese contexto digo, la obligación de la política, si quiere construir poder a partir del diálogo, es dar cuenta de esta responsabilidad. Fundar una semántica que reinscriba las necesidades sociales en el marco de las capacidades efectivas, de una forma de resolución de conflictos también hacia dentro de la política que no nos deje indemnes, porque está muy claro que, yo recordaba, está Juan Carlos Pugliese acá, y me acordaba de una frase de su padre, me decía, en política, siempre que uno empieza haciendo la autocrítica, termina haciendo la otrocrítica. Entonces, en atención a esa capacidad de ir hacia nuestro pasado y hacia nuestro presente revisando cuestiones, me parece que una de las condiciones centrales sería reconocer que no existe capacidad efectiva de una o de muchas fuerzas políticas de establecer un diálogo creativo si en ese diálogo no se ponen en suspenso las historias y se ponen en suspenso la totalidad de las convicciones. Nadie está obligado a llevarse en la espalda la historia del otro, nadie está obligado a incorporar acríticamente y en su totalidad las perspectivas del otro, pero nadie, por la historia del otro y por las convicciones del otro, puede tener irresponsabilidad de no establecer mecanismos de cooperación, de confianza y de resolución de conflictos en común, porque a quien daña en ese contexto no es aquel con el que está hablando, sino es aquel que todavía está luchando para ser reconocido en la palabra. Margarita, muchísimas gracias. Gracias. De ganar hace pocas horas la elección de los abogados al Consejo de la Magistratura, lo que para muchos de nosotros es el inicio de un cambio, y la verdad es que apreciamos mucho que pueda estar con nosotros un ratito, así que le paso a él la palabra también para que nos deje un mensaje. Hola. Bueno, simplemente he querido venir a dar testimonio con mi presencia de la satisfacción de participar en esta mesa y felicitar a Margarita por esta iniciativa. El diálogo es no solamente reconocer la alteridad, la existencia del otro, sino permitir la posibilidad de escuchar. Y mientras todos hablaban, cada uno desde su respectivo punto de vista, cuánta necesidad hay de conocer lo que piensa, conocer lo que siente y conocer lo que puede resultar